Claro. Ahí se está grabando. Bueno, no, tengo que compartir. Ahora sí. Bueno, como les decía, la importancia del análisis y descripción de puestos, que lo vamos a ir viendo en todas las unidades, de acá hasta fin de año, pero concéntrense ahora en lo que va a ser hasta el proceso de selección. Ya en planificación hablamos un montón de cómo voy a tener que ir seleccionando personal para, para un futuro crecimiento o un futuro achique de la compañía, de la empresa, de la organización. Entonces, ¿cuándo se recomienda hacer un análisis de puesto? Cuando se crea la organización, obviamente sería ideal arrancar con una organización donde yo defino ya todos los puestos que necesito para que esto funcione y que son indispensables. Cuando se crean nuevos puestos, yo puedo comprar una máquina hoy mucho más moderna, que reemplazaría la antigua, y quizás necesite o puedo sumar una máquina nueva a la que yo tengo, y ahí necesito personal con otras capacidades, puede ser, y entonces redefino los puestos. Cuando se modifican de manera significativa los puestos, como resultado de nuevas tecnologías o procedimientos, a veces hay modernizaciones que hacen que ya no sea aplicable lo que estaba escrito en el puesto anterior. La semana pasada hablábamos de esos puestos que a veces piden a alguien que sepa manejar una máquina de escribir. Bueno, hoy la máquina de escribir ya casi no existe. Supongo que debe existir en algunos lugares muy raros, pero sí, en tribunales se me hace que todavía debe haber algo, pero ya casi no existe. Cuando se va a actualizar el sistema de compensación y de salarios de una empresa, vamos a ver, cuando veamos la parte de salarios y de evaluación de desempeño también, que a veces esas actividades llevan de la mano una contrapartida económica. Entonces, cuando uno tiene una buena evaluación de desempeño, a veces tiene un premio sobre el sueldo normal que cobraría como todos los empleados. Ahora, yo le pongo una máquina nueva a esta persona y hoy llega tranquilamente a los estándares, entonces esa persona está muy cómoda. Y a mí me va a costar exigirle más productividad porque el tipo me va a pedir un mayor salario. Entonces es el momento cuando se está recomponiendo el tema salarial de actualizar todo el sistema de salarios. Les voy a comentar algo que suele ocurrir. Lo vamos a ver de vuelta cuando veamos salarios, pero para ubicarlos en el contexto social y económico del momento, ¿no? Entonces, hace como 40 años que tenemos inflación, eh, sacando unos poquitos años de Carlos Menem, después siempre hubo inflación. ¿Qué pasa con la inflación y los salarios? Cuando hay inflación, generalmente los gremios y las empresas tratan de ponerse de acuerdo para ir acompañando los sueldos, que acompañen un poco la inflación para que el empleado no se vea tan desprotegido al momento de cobrar su sueldo y que le alcance para mantener un estándar de vida que era el que venía manteniendo antes de la situación anterior con inflación. Entonces, algunas empresas utilizan la inflación para congelar algunos sueldos. Entonces es muy importante el ahorro. Si yo plancho los sueldos un par de meses, el mes pasado tuvimos un 5% de inflación, es altísimo. Un 5%, ustedes imagínense que si ustedes ganan
50.000 pesos son 2.500 pesos que perdieron casi, si no se los dan, si no se los reconocen como inflación. En un tipo que gana 100.000 son 5.000 pesos. Y es plata que ustedes no van a disponer. Si yo los plancho 2 meses y seguimos a este ritmo, dentro de 2 meses, encima es progresivo, porque ustedes tendrían cobrado 2.500 pesos más este mes y el mes que viene un 5% sobre los 52.500. O sea que eso, ustedes matemáticamente yo no se lo voy a explicar, pero lo van a entender más rápido que cualquier otra profesión. Claro. Entonces, las empresas, sí, Mauricio. No, no, digo que, claro, se va escalando el precio de la inflación. Es progresivo. Y así debería ser en los salarios también, para acompañar a la inflación. Porque si yo este mes tuve un 5% es sobre los precios del mes pasado. Si el mes que viene tengo un 5% más, es sobre los precios de este mes. Entonces, yo les plancho los sueldos 2 meses y ya te acomodo. Entonces, cuando vos me venís a plantear un aumento de sueldo, yo te voy a decir, pero yo te puse una máquina nueva y vos hoy me llegás a los estándares fácilmente. Sentémonos a ver cuál es el nuevo estándar. Tú decís, no, yo ya tengo un estándar y ahí empiezo toda una negociación que la empresa se aprovecha de la inflación porque sabe que vos estás perdiendo plata, pero yo también estoy diciendo, mira, yo te estoy pagando un estándar que vos llegás fácilmente hoy. Te puse una máquina nueva. Entonces, toda una negociación de salarios que es muy difícil. Tenés que prever siempre que te pueden llegar a parar la fábrica. Imagínate cuando esto lo llevas a una empresa grande con 100, 200 personas o más, y que te paren la planta, ¿cuánto te cuesta la planta parada? Eh, entonces, es una cuestión de tire y afloje, pero la inflación ayuda a que la negociación se haga un poco más leve, porque vos estás perdiendo rápidamente y si yo te sigo pateando, bueno, no llegamos a un acuerdo y te pateo 3 meses. Es lo que pasa cuando lo han visto con los maestros, que son los más pesados, que por ahí hay 3 meses sin clase. Entonces, pero cuando te dieron el aumento, vos ya perdiste un montón de plata. Y se transformó un conflicto económico en un conflicto político. Mm, Entonces, ¿cómo? claro. Sí, sí, es verdad. Eh, bueno, a eso se refiere. Ahí hay muchas empresas que tienen premios de producción, sobre todo las industrias, y los bancos también tienen un premio de productividad. Eh, Hay algunas instituciones públicas que tienen un premio a la recaudación, por ejemplo, rentas de la provincia. Lo que se recauda, creo que el 1% se redistribuye entre todo el personal, un poquito para que no se prendan los inspectores y no bueno, la provincia va un poco más atrás que los otros sistemas nacionales, pero todo el mundo sabe que en algún momento se blanqueó deuda. Vos ibas, le tirabas unos pesos al inspector y al otro día aparecía sin deuda. Bueno, entonces ya casi se está haciendo cada vez más difícil con los sistemas que hay y los cruces de controles que hay. Hoy se están autoalimentando rentas de la provincia con la FIP, por ejemplo. Entonces hay un control cruzado de lo que uno declara en un lado y lo que declara en el otro. Eh, Nos fuimos a este lugar, pero para llevarnos del tema salarial, cómo uno tiene que tener herramientas de negociación desde un lado y desde el otro, porque yo le dije siempre, pueden ser empleados o pueden ser jefes. Y se les va a plantar a alguien que le diga, jefe, el mes pasado hubo un 5% de inflación y usted me está pagando lo mismo. Bueno, habrá que sentarse a ver los números y hasta dónde ustedes pueden, hasta dónde no pueden, y después será si a la persona le conviene o no le conviene seguir trabajando con ustedes. Pero también puede ocurrir. ¿Qué pasa? No sé, ya te llamo. Eh, También puede ocurrir que, perdón, tema doméstico.
que la persona evalúe si quiere seguir o no con ustedes, pero cuando veamos el tema de capacitación también, ustedes van a hacer pueden haber hecho mucha inversión en esa persona, en capacitarlo, y cuánto les cuesta volver a formar una persona con esa capacidad. Entonces, también van a tener que poner en la balanza el costo de reposición de ese recurso humano. El costo de reposición de ese recurso humano para reemplazo, si es que en definitiva se nos quiere ir. Pero bueno, ahí el premio de producción, la evaluación de desempeño también a veces tiene algún acompañamiento salarial. Si yo soy muy bueno en mi trabajo, puedo tener un premio; si soy mediocre, más o menos; y si soy malo, quizás no tenga ningún reconocimiento y me puede llegar a costar el trabajo. Lo vamos a ver eso puntualmente en evaluación de desempeño. Entonces, los momentos ideales para ver este tema de redefinición de puestos son los que vimos recién: cuando se funda, cuando hay nuevos puestos, cuando se modifican de manera significativa los puestos, y cuando se actualizan los salarios. Tiene una negociación salarial, y entonces, como sé que tengo que dar un aumento porque lo que corresponde o porque me lo pide el gremio, hay un acuerdo gremial y que tengo que yo reconocerlo, me puedo sentar a decir, pero pará, ya puse toda máquina nueva y la gente ahora, bueno, es el momento de redefinir el puesto. Los datos que se reúnen en el análisis de puesto son actividades del trabajo que hace esta persona. Actividades y procesos, registros de las actividades. Es muy importante que anoten todo lo que ustedes pueden llegar a observar. ¿Qué procedimientos se utilizan? ¿Y cuál es la responsabilidad personal del trabajador en ese puesto? Y también hay actividades orientadas al trabajador, no solamente al trabajo. Como por ejemplo el comportamiento humano. ¿Qué acciones físicas tiene que hacer esta persona? Si tiene que hacer mucha fuerza, también es importante. Si está sometido a presiones, hablamos de varios ejemplos: la secretaria de un sanatorio, un mozo, y bueno, varias personas que están con atención al público o con resultados exigentes. ¿Y qué movimientos son elementales para el análisis de los métodos? Si hay riesgos o no hay riesgos en su lugar de trabajo. También hay que tener en cuenta las máquinas, las herramientas, con qué equipos y auxiliares se manejan estas personas para hacer su trabajo. Y puede haber a veces eh, cuestiones tangibles o intangibles que están relacionadas con el puesto. Por ejemplo, los conocimientos con los que se debe tratar o aplicar en ese puesto no son tan fáciles de... Si se pide un ingeniero, obviamente va a demostrar con su título y certificaciones de que es ingeniero. Ahora, las habilidades las tiene que demostrar en el trabajo. Eso ya son más difíciles de comprobar. Puede tener algún logro en su currículum que me diga, mira, este pibe estuvo en tal momento y sabemos que podemos pedir referencias y saber si sí o no. Pero bueno, las habilidades se demuestran andando. Y después está el desempeño del trabajo. ¿Qué margen de error tiene esta persona? Las normas que tiene que respetar para hacer su trabajo. ¿Cómo se mide su trabajo? O sea, ¿qué indicadores nos miden la performance de este trabajador? ¿Y qué tiempo necesita para cada tarea? Y después hay un contexto del puesto. ¿Dónde se desempeña esta persona? ¿En qué programa de trabajo? ¿Qué incentivos tiene? ¿Cuáles son las condiciones físicas del trabajo? ¿Qué requerimientos personales a veces se quieren para el puesto? Si yo tengo a alguien que es, qué sé yo, que no le gusta la parte de religión y no la puedo poner como responsable de Cáritas, por ejemplo. ¿Y qué identidad va a tener esta persona en ese puesto con respecto a la estructura de la organización?
Cuando veamos la parte de comunicaciones, vamos a ver la importancia a veces y en capacitación también lo vamos a tocar, la importancia a veces de sentirse parte de la empresa, o de la organización en la que estamos trabajando. Eh, lo que es en fútbol diríamos lo que es sentir la camiseta, ¿no? Hay gente que tiene una forma de ser y otros que harían cualquier cosa por su trabajo. El análisis de puesto tiene varios beneficios. Para los gerentes, mejora obviamente el conocimiento sobre el flujo de trabajo de su unidad a cargo. O sea, yo estoy con la fábrica a cargo y puedo conocer perfectamente qué se hace en cada puesto, teniendo las definiciones, las especificaciones de cada puesto. Permite realizar una mejor selección del personal, porque yo sé exactamente qué está pidiendo en cada puesto. Puedo hacer rápidamente, yo saco la planta y hago una evaluación objetiva de toda la gente y su puesto de trabajo, para ver qué hace y saber si en algún momento me reclaman, saber qué es lo que está, que si están con derechos o no, o si realmente es eso, es un reclamo objetivo. Y para los empleados también hay beneficios, porque les permite conocer y comprender mejor cuáles son los deberes del puesto que está ocupando. Tiene que saber claramente cómo se lo está midiendo y qué se le está exigiendo. Y además, si tiene acceso a otros perfiles de puestos, lo puede utilizar como una guía para su autodesarrollo. Supongamos que yo tengo una máquina, soy ayudante de la máquina, y me gustaría ser maquinista. Puedo pedir el perfil del puesto del maquinista y comparar con el mío y qué es lo que me falta para llegar a ser maquinista. Entonces ahí puedo llegar a pedir capacitación, puedo llegar a pedir horas de experiencia en el puesto, con un acompañante, con el maquinista al lado, buscar el reemplazo mío. Hay muchas cosas, eso es autodesarrollo. A veces cuando uno se trata de buscar un lugar de crecimiento y para ello miro los perfiles de puesto y puedo saber qué necesito. También puede ocurrir que yo esté en producción y estoy estudiando ingeniería y hay una vacante en mantenimiento. Digo, yo estudié para mantenimiento o quiero estar más en mantenimiento que al pie de producción. Entonces, ¿qué necesito yo para poder postularme a esa vacante de mantenimiento? Entonces, acá están los beneficios, tanto para los directivos como para los empleados. ¿Cómo se hace para obtener la información? Es importante que toda la parte administrativa esté acompañando este proceso. Y cuando hablamos de la parte administrativa no me refiero especialmente a los empleados administrativos, sino a los reportes que se hacen en cada sector, a los informes de cada máquina, a los partes de producción que se conocen por ese nombre. Y a veces puede haber partes de producción, no solamente en las unidades productivas, sino también en mantenimiento, en horas de reparación, en elementos que fueron reparados. Profe, ¿en qué consisten las partes? El parte de producción generalmente, ojalá pueda ver si puedo conseguir alguno para que lo vean. Cada turno, supongamos una fábrica que tiene varios turnos, hace un parte de producción. ¿Qué significa el parte? Es un informe donde uno empieza el turno y estará el maquinista, los ayudantes, dice quién está en el turno y qué material está procesando, produciendo. Además puede cargar con qué materia prima está trabajando. No siempre es la misma materia prima para cada producto. Entonces dice con qué materia prima estoy trabajando. Y ustedes ya imagínense varias actividades que podemos ver en el parque. Yo les puedo hablar mucho de Tetra, pero también les puedo hablar de la Puma, les puedo hablar de Estrada,
les puedo hablar de... Acá tenemos una fábrica muy linda, que sería el Sicone de La Rioja, que ya casi no están perdiendo mucho mercado, que es Ibiza. Ibiza hace documentación de alta confidencialidad. O sea, hacen billetes de lotería, el telequino, ese tipo. Ustedes imagínense para ellos lo que les cuesta empezar una producción y terminarla. Entonces, empezar, por ejemplo, con el telequino, hay cuestiones de que hay un montón de datos de confidencialidad que lo tienen que tener. El número de serie, el número de orden del billete que se está emitiendo, los colores, la máquina que se está usando, las personas que están en ese momento, porque tienen todas las posibilidades de truchar billetes. Si bien el sorteo obviamente es posterior a la emisión, pero ya tendrían la posibilidad de duplicar producción. Entonces, tienen toda una cuestión de información que están cargando a un parte de producción. Ese parte de producción después se carga en los sistemas. A veces, según la modernidad de la empresa, tienen sistemas en línea, donde los changos van cargando lo que están haciendo en cada momento. Y hay sistemas que una persona desde cualquier lugar del mundo puede saber qué está haciendo cada máquina, qué materia prima se está utilizando, quiénes están como responsables de ese momento de la producción, qué velocidad está teniendo la máquina, si está parada, por qué está parada, y ahí es donde la gente de mantenimiento empiezan los cruces. Supongamos que alguien se manda un error y la máquina se paró y le ponen un código de parada por mantenimiento y uno no está atento, los de mantenimiento no están atentos, cuando llegan a un momento le decís, chango, tuve la máquina parada por mantenimiento un montón de tiempo. ¿Cuándo? Si no se rompió nunca. Y ahí el parte de producción fue mal cargado o fue intencionalmente mal confeccionado. Y ahí es donde ustedes, si son responsables de mantenimiento, tienen que levantar la mano y decir, no, pará, esto no es así. Y entonces van a ir a pedir los partes de producción, de mantenimiento, donde no tuvieron reparaciones ese día en esa máquina, o estaban todos afectados a otra máquina, es imposible que haya matado en esta otra, si acá tenemos nuestro parte. ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? Esos son los partes de producción. Es un documento que en las empresas ya más modernas está en forma en línea, cada uno en línea está cargando qué está usando, y lo bueno de estar en línea es que uno va controlando. Yo tengo compromisos de entrega, yo voy controlando cómo en qué grado de avance estoy de mi producción. Yo puedo saber si estoy al 50%, 70%, tengo que entregar algo el martes que viene, y estoy a un 90%, me da una tranquilidad de que puedo llegar cómodo, de que si me pasa algo mañana o pasado, tengo el lunes para completar la producción. Esos son partes de producción. Y los partes de producción, si bien uno lo asocia rápidamente al sector productivo, los puede haber en todos los sectores. Por ejemplo, en expedición. Expedición es el sector que se encarga de cargar los camiones y generalmente de descarga también. Entonces, como les decía antes, si eso se carga en línea, yo puedo saber la cantidad de unidades despachadas y en base a eso le pongo un estándar al tipo que está en el depósito, la cantidad de materia prima que descargó, si abastecen las máquinas, porque la gente del depósito tiene la materia prima, la guarda, y en algún momento lo va a tener que llevar a la planta productiva. Bueno, todo ese movimiento de materiales tiene que estar fácil para que no se altere en ningún momento el proceso productivo. Y ahí es donde la gente, porque cuando se habla de premios, yo lo desarrollo un poquito más cuando hablamos de salario. Cuando se habla de premios, yo puedo ponerle un estándar al que maneja los autoelevadores por unidades despachadas. O sea, ¿cuánto se cargó en camiones este mes? Tantas unidades. Bueno, porque se cargó tantas unidades, ustedes tienen alguna tabla. Bueno, en este nivel ustedes les merecen tanto premio.
Ahora, si en algún momento a mí se me paró una máquina por falta de abastecimiento de materia prima, y lo tengo que castigar en el premio a esta persona. Porque se puede matar cargando camiones, pero después no me atiende las máquinas, y a mí se me paran las máquinas por falta de materia prima. Y hay algunas máquinas que son muy críticas si se llegan a parar. El derroche, el desperdicio que pueden llegar a tener por la máquina, por tener que parar la máquina, es muy alto. Sobre todo en las industrias plásticas. Imagínense que el plástico se trabaja en forma líquida casi. En todas las actividades plásticas, porque no es lo mismo hacer bolsas que hacer juguetes, que hacer los envases para tetra, que hacer fuentones, que hacer sillas, que hacer palangana. Cada actividad, hacer mangueras. Pero si bien todas tienen distintas formas de manejar el plástico, ya lo van a aprender, supongo, si no lo sabe, a lo mejor alguno ya lo sabe, y yo hablo de haberlo visto también. Está lo que es extrusión, lo que es soplado, lo que es inyectado, y todas son actividades distintas, pero siempre es sobre material caliente. Cuando hay que parar la máquina por cualquier motivo, eso que está caliente sigue goteando y se transforma en un bodoque de plástico que quizás no sirve más. No es lo mismo hacer botellas que hacer palanganas, por ejemplo. Quizás a mí se me para la máquina, estoy haciendo palanganas y lo puedo llegar a reciclar rápidamente. Si bien hay que picarlo, ya van a ver cómo funciona en algún momento lo que es el plástico, son grumos como de esa gruesa. Eso se funde y después se transforma en todo lo que ustedes vean plástico. No es lo mismo el plástico que el polietileno, que el polipropileno. Bueno, son un montón de situaciones que lo van a aprender, que son más técnicas, que no están afectadas al recurso humano, pero yo sí se las menciono a nivel operativo y administrativo, que me ha pasado de tener que controlar y que liquidar premios de producción y negociar premios de producción durante mucho tiempo. Nosotros fuimos los primeros en su momento en La Rioja y de muchos lugares del país en implementar un premio de producción que contemplaba el descarte. O sea, que le llamamos premio a la calidad. Reemplazamos el premio de producción con un premio a la calidad. Que justo lo hicimos en concomitancia con la implementación de la ISO 9000. Entonces, como la gente sabía que había muchos estándares que ahora se iban a establecer y había que imponer, renegociamos los premios y en eso le pusimos una cuestión de calidad. Y casualmente me acordé de ejemplo de que los autoelevadores, por ejemplo, tenían un premio por unidades cargadas, pero también tenían castigos por el descarte que podía llegar a tener la planta, porque me acuerdo un tema de calidad que tuvimos que ver en su momento, que yo también lo veo en trabajo en equipo, pues le estoy anticipando cosas. En un momento, los clientes se quejaban de que el material, nosotros decíamos se lastimaba cuando algo marcaba la bobina en algún lugar, y al principio se quejaban que se desclavaban las tarimas y los clavos lastimaban parte del material. El material lastimado, cuando entra a la envasadora, usted imagínese un rollo de papel higiénico si le meten un clavo, y va a haber varias hojitas, varias láminas que van a estar lastimadas. Cuando ese envase, esos envases entran a la envasadora y la parte que está lastimada se corta. La máquina tiene sensores que paran la producción. En algunos productos, que se corte la máquina en vino, en jugos, no es tan crítico. En la leche se tira todo lo que no se pudo envasar porque la máquina sigue tirando leche y la máquina se paró porque no estaba bueno el envase. Entonces, eso es una pérdida que después te la pueden reclamar como un reclamo económico. Entonces, ese reclamo económico había que castigar a los changos que habían maltratado los pallets en la carga y descarga. Podía ocurrir que los pallets no eran buenos también.
Entonces se desclavaban y lastimaban el producto. Bueno, le pusimos y diseñamos una protección para el piso de los pallets, para después recién ahí poner el producto nuestro. Se soluciona eso y hay otro reclamo de los clientes que hay muchos lugares, no sé si ustedes conocen, sobre todo en las bodegas, y en el campo también ocurre, pero más que nada en las bodegas, que la planta de producción está muy adentro del campo y los caminos no están buenos. Entonces por ahí yo puedo mandar un camión por ruta hasta Mendoza y va bárbaro. Ahora, cuando entra al campo, está tan roto el camino que los envases se mueven para todos lados y se golpeaban y se lastimaban de vuelta. ¿Qué hicimos? Le pusimos una protección lateral. Los mandamos salir, se iban a ver en el paseo. Aparece otro reclamo más, de que los camioneros, cuando tapaban el camión y se hinchaban las correas, las sogas, lastimaban la parte de arriba de los envases. O sea, las primeras bobinas estaban todas lastimadas por las correas o por las sogas con las que ataban la lona. Bueno, tuvimos que diseñar otra, y todo esto se hace en grupos de calidad, donde están los administrativos que recibieron el reclamo, están los de venta que después tienen que negociar algún descuento, y estaban los que cargaban los camiones. Entonces, eso es trabajo en equipo, y se definía todo este tipo de protecciones. ¿Para qué? Para que a los changos no se los perjudique. A los changos el mayor interés era que no se los castigue con el premio de producción. Y ahí uno a veces detecta que no todo es plata en la vida. Entonces los changos sabían que haciendo esto también no solo iban a ganar un peso más, sino que además conservaban el puesto, la empresa seguía sólida, y es ponerse la camiseta. Porque muchas veces las soluciones venían del lado de los changos. A mí me pasó una vez, ya estábamos trabajando con este sistema de calidad y todo, con reciclados, y viene un inspector de la municipalidad y me llaman de la guardia y me dice: jefe, acá hay una persona que nos quiere poner una multa. ¿La multa de qué? Y por tirar basura en la ruta. Y digo: nosotros no tiramos nada en la ruta, ¿eh? No, que la haga. Bueno, no sé, si quiere hablar con él, vamos a ver qué pasa. Pasamos bien y me cuenta: sí, está lleno de material de ustedes en la ruta. No, yo digo: no puede ser, si nosotros tenemos todo controlado. Ustedes vieron el papel, la hoja de cuaderno, la hoja de carpeta de Rivadavia que se hace acá en Estrada. La hoja de carpeta, ¿la tienen presente? Ajá. Sí. La hoja de carpeta tiene una lámina sobre donde están los ojales, ojalillos, los agujeros de polietileno. Ese aditivo que tiene hoy, bueno, ya hace más de 20 años, pero yo estaba en la fábrica todavía. Ese aditivo que tiene hoy la hoja, la detectó un técnico de Estrada que vino a ver la fábrica y se le ocurrió que se le podía poner a la hoja esa lámina para protegerle que no se rompa tan fácil y no tener que andar con hojalillos o reemplazando las hojas. Bueno, todo eso es de ver otra actividad, porque el polietileno que tiene los envases tetra cae como una lluvia y se transforma en las protecciones que tiene tanto de adentro como de afuera. Y hay una intermedia que no se ve, que es la que une el papel con el aluminio. Y sobra a los costados, o sea, cuando cae el polietileno, es más ancho que la cartulina y el aluminio. Entonces sobra un poquito de todos lados. Inmediatamente en la misma máquina, después que cae el polietileno, hay algo que le corta ese sobrante, que se llama la refiladora, y sale un refile. Ese refile se va cortando y es chupado por unos tubos, unos ductos gigantescos que pasan por toda la fábrica y van a caer afuera de la fábrica. Entra el inspector y yo le digo: no puede ser, no puede ser. Mire, yo vengo de la ruta. A ver, vamos. Subimos mi auto y lo llevo a demostrarme. Y de lejos me di cuenta que sí, que era material nuestro. Y yo: ¿cómo puede ser? No puede ser. Si ya habíamos estado revisando cómo iba a salir todo esto.
son unos bolsones gigantescos, imagínense un metro cúbico un poquito más alto, pero un cubo, no es un cubo, voy a decir un prisma, la bolsa tiene un tamaño de ser 2 metros de alto por 1 metro cuadrado de superficie. Y ahí, y yo me acuerdo que habíamos diseñado una tapa para que eso vaya cubierto. Porque antes se llevaba suelto en camiones y sí se volaba. Entonces diseñamos estas bolsones para que no se vuele. Y ya habían pasado unos cuantos meses y no se volaba. Entonces, voy a ver la ruta y digo, mira, tenés razón, eso es material nuestro. Digo, yo lo que puedo hacer es mandar a juntarlo. Y pensando que el tipo me quería coimear. Digo, no te voy a dar no le dije, no te voy a dar un mango, le digo, lo único que te puedo hacer es hacer lo que vos tengas que hacer, pero yo lo que te ofrezco es venir a juntarlo. No, si lo venía a juntar no hay ningún problema. Listo, y se fue. Yo pensé que el tipo venía a pedir plata, algo así. No me pidió nada. Lo mando a juntar y me voy, llego de vuelta y me voy rajando al fondo a ver qué pasaba, que el viejo este no me estaba, yo pensé que no me estaba atando las bolsas, algo así. Y la persona con la que voy a hablar era analfabeta. Lo veo al tipo este y se llamaba Edelmir, un nombre raro. Voy al fondo y veo ya que había bolsas preparadas, totalmente tapaditas, cerraditas. Y yo, ¿cómo mierda? Perdón si hay alguna chica. ¿Cómo puede ser que se escape el material de acá adentro? Imposible. Y le digo yo, Edelmiro, ¿cómo puede ser que haya material de esto en la ruta? Ah, porque los chamos cuando llegan allá dan vuelta a la bolsa y como es plástico con plástico, hay plástico que queda pegado y después con el aire se vuelan. Y si a mí cuando me traen las bolsas de vuelta me ensucian todo acá. Fíjense cómo a veces la solución está en gente muy simple, que la tiene re clara, de hacer todos los días lo mismo o de haber estado, o de vivirla, de sufrirla. Y uno administrativamente se ve que descubrió la pólvora y resulta que no, que encima no está haciendo las cosas bien. A eso se refieren los partes de producción, la parte administrativa y lo que es trabajo en equipo. Entonces, desde ahí en más le dijimos al tipo que si lo da vuelta, si lo quiere traer de vuelta, que lo traiga, pero traiga el camión tapado. Que no traiga las bolsas sueltas de arriba del camión porque se les vuela material y después eso es material que nosotros estamos tirando, porque cuando uno trabaja en sistema de calidad, es responsable hasta de la disposición final de las cosas. Hasta que eso no se transforma o se recicla, se recupera, es responsable siempre del producto que está contaminando. Si bien esto es algo que no es tan tóxico, sí a la vista es horrible porque es un montón de basura. Imagínense bolsitas de basura tirada por toda la ruta por kilómetros. Bueno, así que la solución la tenía el último eslabón de la cadena de todo este sistema de procesos. Les cuento todo el proceso, porque uno se imagina que esas cositas que es un sobrante, a un tipo se le ocurrió meterlo en las hojas de carpeta, al otro se lo recicla y lo transforma en otra cosa. Y bueno, ante un problema de contaminación, porque no deja de ser una contaminación, eso no se degrada fácilmente y encima visualmente era lo más impactante. Espero haber sido claro, le di un montón de ejemplos con lo que es el parte de producción, pero todos tenemos parte de producción en algún momento y nos miden nos van a poner indicadores y nos van a medir por algo. Y tenemos que estar atentos a cómo se carga eso administrativamente, porque si bien hay changos que tienen premios, hay jefes que no lo tienen el premio de producción. Pueden llegar a sufrir el reclamo de los changos, jefe, nos están cargando mal los partes y nosotros estamos siendo perjudicados, entonces ustedes se tengan que meter. Pero también va a haber indicadores, como jefe de mantenimiento, donde yo les diga, mira, tienen un 10% de planta parada por mantenimiento, déjense joder. Y yo como jefe de mantenimiento no sabía. Entonces, a veces los indicadores no solamente es plata, sino que también nos puede llegar a costar el puesto. Si somos malos en nuestros indicadores, algo hay que hacer y tenerlo bajo control rápidamente. Se puede haber cortado la luz en toda la ciudad y tendré una excusa.
me dejó sin energía, la ciudad me dejó sin energía, y quizás ahí yo pueda tener alguna excusa. Pero no siempre va a ser un problema externo. Bueno, a eso se refería de que la administración tiene que estar visible con todo lo que es el apoyo a la descripción de puestos eh, y sobre todo tratar de ser ecuánime. Entonces tengo que identificar los puestos claves primero para empezar el trabajo, para tener bien definido algunos puestos que ya casi se tornan imprescindibles. Voy a tener que escoger un método para recoger los datos, que ya lo vamos a ver. Una vez que reúno y tengo toda la información, la tengo que revisar con la gente de la cual yo le saqué información para ver si estoy diciendo lo correcto. Yo voy a decir que bueno, este puesto hace... No, entendió mal. Y resulta que me cambia todo. O está correcto, está perfecto. O puede ocurrir que yo hice un relevamiento en un puesto, en un turno, voy a otro turno y lo consulto con ese. Mira, estoy con otro compañero y me dice que voy a hacer... No, está todo mal. A ver, con dos puestos que hacen lo mismo, también podemos llegar a tener alguna discrepancia en toda la información que recogimos y cómo se vuelca esto a la descripción de puesto. ¿Qué significa tener un apoyo visible de la administración? Tiene que haber alguien tiene que avisar oficialmente que vamos a hacer un análisis de puesto de cada puesto de trabajo. Porque la gente puede llegar a pensar que nos van a empezar a vigilar para exigirnos más y para después poder echarnos. Entonces hay que sacar los miedos de entrada, decir quién va a ser el encargado de hacer toda esta revisión de los puestos, por dónde se va a empezar, qué unidades van a ser las que se van a relevar, cuándo es la puesta en marcha de este proceso, y qué se esperará de los empleados y los administradores, o sea, que haya colaboración. No van a ver conmigo este año el tema de tiempos y métodos, pero yo lo conozco bastante, y lo van a ver ustedes en organización industrial seguramente. Algunos ya lo habrán cursado, para los que no lo cursaron, hay un capítulo de métodos y tiempos. ¿Qué hace ese capítulo? Dicen cómo hay que medir los tiempos que usa un empleado, incluso los tiempos de descanso que tiene. Para después, cuando yo ponga estándares para una producción, saber que el tipo tiene, en una hora, tiene, por decir algo, 45 minutos de producción propia, 5 minutos de alistamiento de la máquina, 5 minutos de descanso que generalmente va al baño, y contempla todo para determinar en el turno de trabajo cómo distribuye su tiempo a esta persona. Entonces, los changos, si saben que vamos a hacer un análisis de puestos, pueden pensar que acá vamos después esto va a impactar en el premio de producción. Entonces van a empezar a regularse ellos mismos y desregulan su propio reloj. Y entonces tienen que esperar la colaboración de la gente que haga las cosas normalmente como las hace siempre. No queremos ni superdotados, pero tampoco queremos gente que haga la plancha cuando estamos haciendo este proceso. ¿Qué decimos? ¿Qué significa identificar los puestos que es necesario analizar? Tiene que haber un organigrama en algún lugar de todos los sectores y de toda la empresa, que va a ser útil al momento de analizar los puestos para saber, lo dijimos varias veces, con quién se relaciona esta persona, quién es su cliente interno, o si es cliente interno de quién. Entonces esa gráfica nos va a mostrar el esqueleto de la estructura de la organización, de la empresa, de la compañía. Y se presenta en ese cuadrito donde está esa persona el título que tiene ese puesto. Y a través de líneas conectoras, con conectores, sabemos quién reporta a quién está a cargo de qué departamento.
Esto es lo que vamos a ver hoy más en detalle, que es qué método vamos a usar, si vamos a entrevistar a las personas, si vamos a observar lo que hacen, si vamos a hacer un cuestionario y que cada uno ponga qué hace en su puesto. La bitácora del empleado son cuadernos que generalmente se usan en todos los puestos de trabajo, donde la gente anota novedades. Hoy se nos paró la máquina porque usamos tal materia prima. Entonces, cuando hay varias paradas de máquina por cuestiones de materia prima, uno puede ir a los cuadernos y saber con qué materia prima es la que más problemas tienen los changos. Entonces, cuando uno va a comprar, después, che, guarda con esta materia prima porque nos está produciendo parada de máquina. Y con esta otra no tenemos ningún problema. O cuando hay un turno, esta máquina no se rompe nunca y cuando está el otro turno se rompe siempre. Entonces, hacer una combinación también de todo esto puede llegar a ser útil. Y acá vamos a los métodos que les decía recién. ¿Qué es el método de la entrevista? Obviamente no es tan difícil, pero el analista discute todos los detalles del trabajo con una o más personas que ocupan ese puesto en la actualidad. ¿Cuáles son las ventajas del método de entrevista? Que logra la participación libre y directa de los empleados. La persona siempre que es consultada se siente motivada, es una motivación, para la mayoría de las personas es una motivación. Son muy pocas las que se niegan a tener este tipo de preguntas y de entrevistas. Me están explicando en primera persona, o sea, proporciona al analista una mejor comprensión del puesto, porque me están explicando en primera persona qué hace cada uno. Si yo tengo el tiempo para ver en un turno lo que hace esta persona, y tengo tiempo en otro turno para ver lo que hace el mismo puesto, otra persona en el mismo puesto, bueno, ya tengo dos personas que me dijeron lo mismo. Entonces ahí yo tengo obviamente una mejor comprensión del puesto. Me puede permitir aclarar o darme cuenta que hay sectores que no tienen mucha exigencia o que realmente están sobrecargados de trabajo. Ya se está pidiendo una sobreexigencia que puede llegar a tener en algún momento factores de riesgo físico o mentales, o vaya a saber qué otro tipo de estrés puede llegar a tener una persona por una sobrecarga de trabajo. ¿Cuáles son las desventajas? Lo que les dije varias veces. Algunos empleados se pueden sentir amenazados e incómodos porque este tipo me viene, después de tantos años, recién ahora me vienen a investigar, o alguien le dijo que yo no estoy haciendo las cosas bien. Pueden pensar cualquier cosa, cuando la imaginación no tiene límites. Entonces la gente puede pensar cualquier cosa y no colaborar. Para eso hay que prepararse para este tema de entrevista. Las entrevistas tal vez se limiten a los elementos que tengan mayor vigencia y dejen de lado algunos aspectos generales del puesto. Como por ejemplo, yo me ensucio y tengo que ir a un lavamanos que lo tengo a 100 metros. Quizás es algo que nadie lo prevé porque no te tendrías que ensuciar, pero si en algún momento se para la máquina, yo me tengo que meter mano acá y después hasta que voy, me lavo las manos y vuelvo, hay tiempos perdidos para poder volver a arrancar. Son cosas que por ahí no son consideradas y uno está explicando todo lo que hace y me puedo perder ese detalle y no contemplarlo. O el supervisor puede enfatizar, si el supervisor está interviniendo en la entrevista con los operarios, puede enfatizar en algo que él quiere que el analista tome en cuenta y entonces a uno lo distrae de lo que en realidad se hace en ese lugar. Cuando hablamos de la observación de puestos, el analista simplemente observa a algunas personas que ocupan el puesto y que se examinan mientras desempeñan su tarea. Entonces hacen después un reporte, un informe o una descripción del puesto en lo que él vio. ¿Cuáles son las ventajas? Que él está viendo directamente qué se hace en ese puesto. Se observan condiciones importantes de trabajo que a veces hacen que un puesto sea distintivo. O sea, esta persona es fundamental para la empresa porque hace esto y esto. El analista puede observar varios puestos. Yo me puedo parar en alguna situación un poco elevada y puedo observar varios puestos al mismo tiempo.
veo cómo se abastece la máquina de materia prima, cómo pasa por el proceso, cómo sale para el proceso siguiente, o cómo sale el producto terminado. Entonces, desde un lugar tengo una visión panorámica que puedo ver varios puestos al mismo tiempo. ¿Cuáles son las desventajas? Porque también puedo poner una cámara. Entonces, con la cámara, ya a los changos no les gusta, es algo que no les gusta para nada. Si bien les da seguridad, les da tranquilidad de que hicieron las puedes decir yo y se hace las cosas bien, entonces no tengo ningún problema de que me estén filmando. Y otros puede que no, que hasta tienen tanto miedo de hacer algo mal que hasta es contraproducente. Entonces, de vuelta, algunos empleados pueden sentirse incómodos si se ven observados. Las dimensiones, que no se ven, porque yo pongo una cámara y hay sectores que, por ahí ustedes lo habrán escuchado, que hay puntos ciegos, donde la cámara no capta todo lo que está pasando, y es algo que se vuelve intangible, como algún requisito mental que puede tener la persona que está haciendo este producto, este proceso, este procedimiento. Y a veces también la observación adecuada puede tomar mucho tiempo, porque si yo estoy midiendo un puesto y lo pongo 24 horas a filmar durante una semana, y después me toca esperar 7 días para ver todo lo que se hizo, o cómo hago para determinar bien los tiempos de cada turno. Entonces es difícil el tema de si yo estoy filmando permanentemente, verme después 24 horas de grabación por 5 días, por 4 días, ya me tengo que estar un mes viendo lo que se hizo. Entonces eso a veces es una pérdida de tiempo importante. Si bien me puede servir para una cuestión de seguridad, para la descripción del puesto se vuelve engorrosa. Los cuestionarios. Los cuestionarios es el método más empleado. Sobre todo cuando, ahora vamos a ver, se lo distribuyen a todos los empleados de un departamento, cada uno lo completa y se lo devuelve al supervisor para que revise lo que le pareció a uno que estaba haciendo y se lo puede devolver al supervisor o al analista. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son que son muy eficaces cuando los puestos están localizados en puntos geográficos dispersos. Y sobre todo si nosotros nos imaginamos el parque industrial nuestro, la mayoría tiene la administración muy lejos de lo que es la fábrica propiamente dicha. Entonces, yo puedo tener la fábrica en un lugar de ventas en otro lado, quizás tenga fábricas también en otro lado. Entonces, mando los cuestionarios y en medida que me empiezan a llegar, me voy juntando con todo ese material y pude hacerlo simultáneamente a todos los puestos de trabajo. Y que las respuestas escritas a los cuestionarios a veces son una constancia permanente. ¿Por qué? Y porque yo tengo 4 o 5 personas en un mismo puesto y se van a preguntar seguramente, che, ¿qué pusiste en tal lado? Y no, yo puse que hago lo que puedo o que lo hago de tal manera. Ah, yo voy a poner lo mismo. Entonces uno empieza a verlo y son fotocopias casi. Las desventajas de los cuestionarios es que eliminan el contacto y el intercambio directo de información. Yo mandé un documento a 1000 kilómetros de distancia, me vuelve y no sé si realmente esta persona se sintió cuestionada o realmente está colaborando. Ahí después lo dice, las respuestas escritas pueden dejar de lado algunas cuestiones esenciales, como algún aditivo que hay que ponerle al producto, que no está puesto en ningún lado, que eso es algo que es caro, o que hay que trabajarlo con otro criterio. A veces cuestiones esenciales no se ponen porque para ellos es más o menos lo mismo. Pueden surgir problemas de interpretación, pueden llegar a decirme algo, que si uno no está canchero con algunos procedimientos fabriles, y quizás desde una administración lejana, interpreta otra cosa de la que realmente me quisieron decir los que están haciendo el trabajo. Y después pasa que en algún momento alguien dice, pero ¿quién escribió esto? Y yo mandé un cuestionario y digo, no, ahí te están diciendo que lo que quieren hacer. Bueno, hasta que no pasa un problema generalmente no salta esto. La bitácora, que son los apuntes de los trabajadores, le ahorra mucho tiempo al analista. Recién les di un ejemplo de compra de materia prima también. Los ejemplos pueden incluir
toda la diversidad de sus tareas rutinarias sin tener que interpretar preguntas ambiguas. El método elimina la renuencia que tienen algunos empleados a participar en entrevistas, porque como los obligamos a llevar anotaciones de sus problemas o no problemas, entonces si no me querés contar, no me conté, dame el cuaderno y yo saco la información de ahí. Las desventajas es que el analista nunca observó cuáles son los factores que pueden afectar el desempeño del puesto. Que los empleados que tal vez sospechen que sus bitácoras se emplearán para hacer análisis de tiempo, que yo se lo mencioné varias veces, que permitan a la administración fijar normas de producción, se les vuelva contraproducente. Y el método, se va a limitar generalmente a puestos rutinarios y repetitivos, y no a lugares donde hay más creatividad. Entonces lo mejor es la combinación. No siempre uno es preferente sobre el otro. Entonces, según algunas posiciones, por ejemplo, acá está dado un ejemplo de un banco con sucursales en el interior del país. Para las posiciones gerenciales y de supervisión, el método recomendado es la entrevista y el cuestionario. Para trabajos rutinarios o manuales, la observación de la bitácora. Para la ubicación o la casa matriz, el método de entrevista o observación. Y para las sucursales en el interior, el de cuestionario. ¿Cómo elegir el mejor método de análisis de puestos? Los puestos profesionales y de supervisión se prestan mejor al análisis mediante entrevistas y cuestionarios. El trabajo de rutina puede ser estudiado mediante la observación y las bitácoras. El acceso del analista al lugar de trabajo. Las encuestas pueden ser una buena alternativa en las sucursales distantes geográficamente, y la entrevista y la observación puede ser más conveniente para los puestos de la casa matriz. La preparación previa del analista, y sobre todo si tienen poco tiempo, como yo les decía, el método de la bitácora es una opción de conseguir rápidamente la información, porque los cuestionarios exigen una inversión previa de mucho tiempo para su diseño y apoyo. Yo tengo que diseñar un formulario, no sé si alguna vez a ustedes les tocó, y es toda una creatividad que a uno lo frena más de una vez. Y puede haber campos muy simples, como apellido y nombre, y puede haber otros campos donde la gente duda y eso hace que se pierda mucho tiempo. Por ejemplo, nivel académico alcanzado. Entonces, si yo no digo alcanzado a nivel académico, supongamos una persona como ustedes, y che, ¿yo qué pongo acá? ¿Secundario completo? ¿O universitario incompleto? ¿O universitario universitario? Y ya es una duda que a la gente le produce tener que completar un casillero. Imagínense cuando tienen que después describir todo su puesto. Entonces, ese es un lugar que es una inversión que hay que perder mucho tiempo entre que diseño el formulario, que lo mando, y cuando lo mando a la fábrica me puede llegar a volver porque si che, acá no dice nada de lo que hace la persona, o no se tienen en cuenta un montón de cosas que te lo comento porque a mí me ha pasado. No tienen en cuenta que en La Rioja hace 50 grados. No tienen en cuenta que la gente está todo el día parada. Y bueno, son situaciones que a veces el analista de lejos y no la detecta, no la sabe o no le importa a veces. Y ustedes tienen que levantar la mano desde acá para allá y decirle, no, esto no está bien así, porque no es lo mismo un tipo que trabaja con aire acondicionado en una oficina, con juguito, y a los changos que están parados todo el día con 40, 50 grados y al lado de la máquina debe hacer más calor. Entonces hay cuestiones a veces que cuando se manda esto hacia distancia no son no son tan amplias. Y obviamente la aceptación de los empleados hay que trabajarla. Tiene que haber una comunicación eficaz de que esto es para mejorar y no para castigar a nadie, porque si no, le pueden llegar a poner palos en la rueda, como se dice.
hay que reunir, organizar toda esa información recibida, que es un montonazo de información, revisar la información con los participantes para volcarla definitivamente, y ahí pasamos al proceso de descripción de puestos. Una descripción de puestos es una explicación escrita de, hasta ahora estuvimos analizando el puesto, ahora lo tengo que escribir y transformarlo en algún modelo de descripción de puesto. Es una aplicación escrita de la responsabilidad de las condiciones de trabajo y otras cuestiones. Hay cuestiones específicas del puesto que resumen las cualidades personales, características, capacidades, antecedentes requeridos para realizar el trabajo. Por ejemplo, se puede llegar a pedir honestidad. Y si yo estoy buscando un tesorero y resulta que el tipo estuvo en cana por robo, y bueno, va a ser difícil que lo pueda poner tesorero, para darle un ejemplo rápidamente, ¿no? También puede haber un ingeniero que se le cayó un puente, pero bueno, el más rápido que se me ocurrió fue el deshonesto. ¿Cómo se mide la honestidad? Es bastante delicado. Entonces los elementos que van a componer la descripción del puesto son el nombre, la identificación del puesto, cuándo se está haciendo esto, el resumen del puesto. En este puesto se hace tal cosa. La autoridad para arriba, para abajo, en qué condiciones hace el trabajo y algunas especificaciones del puesto. En algunos lugares se le llama puesto, en otros lugares se le llama cargo. Nosotros los latinos, sobre todo los argentinos, cuando hablamos de cargo, generalmente lo asociamos con algún nivel jerárquico y mundialmente no es así. No es qué cargo tenés en la empresa, sino qué cargo ocupás. Y puedo ser operario y ese es mi cargo. Pero bueno, en algunos lugares el cargo a veces se refiere, nosotros lo asociamos rápidamente a un cargo jerárquico. El puesto ya es más directo, alude a una ocupación que consiste en una serie de tareas agrupadas en una unidad de trabajo y que puede ser desempeñada por una persona. Lo que hay que tener en cuenta en el diseño o rediseño de puestos es tratar de simplificar el trabajo para que el trabajo se divida en tareas simples o repetitivas. Ampliar y rotar a las personas en su trabajo. Esto va a dar una expansión horizontal de las actividades. Enriquecer el trabajo. Generalmente los analistas han visto otro tipo de empresas similares y traen experiencia de otro lado. Entonces eso puede traer una expansión horizontal de los puestos de trabajo. Se pueden ampliar verticalmente las responsabilidades. ¿Por qué haces esto vos si te lo puede hacer el chango que está antes, en el proceso anterior, y ya te lo tiene a vos definido o controlado? A veces se puede ampliar verticalmente, a eso se llama ampliación vertical de responsabilidades. 5 principios que hay que implantar al enriquecimiento de puestos es aumentar las exigencias del puesto, aumentar la responsabilidad del trabajador, proporcionar libertad para programar su trabajo, proporcionar retroalimentación, y lo que dijimos varias veces, y proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje, sobre todo si hay una persona que quiere buscar su propio desarrollo dentro de la organización. Bueno. Este es un material que yo ya se los mando porque realmente es muy nutritivo y resume todo el proceso de descripción de puestos, encima de ventajas, desventajas. Yo les dije que hoy íbamos a empezar, pero me parece que ya... Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es ya el reclutamiento interno.
El reclutamiento puede ser interno y externo, cuando uno empieza a buscar ya personas para incorporar a la empresa. A mí me gusta empezar por el reclutamiento interno porque es lindo darle oportunidades a la gente que hoy está trabajando con uno. Y otra cosa, lo doy primero porque para asociarlo con los puestos rápidamente. Terminamos de definir lo que es análisis de puestos y descripción de puestos, y ya hablamos en algún momento de posibilidades para ocupar algún otro puesto, otro cargo. Entonces, el reclutamiento interno tiene que haber un procedimiento para localizar y exhortar. El exhorto es como un ruego, pero más formal. O sea, no es pedirle de rodillas que se postulen, pero sí es una exhortación a que hay una oportunidad y que creemos que puede llegar a ser conveniente para varias personas, y al que se quiera postular tendrá que seguir estos requisitos. Entonces, puede ser que sea algo inmediato o algo a mediano plazo. Yo me imagino, en este momento ya, hay varias empresas que se están expandiendo acá en La Rioja. Enot es una de ellas. Y están abriendo, van a abrir una sucursal o otra unidad productiva donde era Arisco. Yo conocí a Arisco en funcionamiento y lo conocí vacío también, antes de que llegara Arisco. Es una fábrica hermosa, espectacular. Ustedes imagínense que puede haber gente que ya hoy está trabajando en Enot, que puede pedir irse a Arisco, a esa nueva unidad productiva. Y yo puedo, hoy, empleado de mantenimiento eléctrico, por decir alguno antes, puedo pedir, jefe, a mí me gustaría estar a cargo de la planta nueva. Y me pueden llegar a contestar, no, la planta nueva la vamos a manejar de acá y allá vamos a tener operarios como tenemos acá. Bueno, igualmente me gustaría estar en el otro lugar porque va a haber un poquito más de independencia. Puede ser. Entonces, ya uno se empieza a formar una idea de dónde puede estar, el futuro que necesita, y quizás el día de mañana le den la independencia de que sea una nueva unidad productiva. Entonces, la oferta interna que haya de trabajo tiene que informar claramente cuáles son los requisitos para postularse para este puesto y cuáles son las oportunidades de mejora que puede llegar a tener esta persona si realmente le interesa este puesto y se quiere postular. Entonces acá la persona que se quiere postular va a saber si cumple o no los requisitos. Supongamos que yo soy electricista de NOT y me dicen, para la planta nueva queremos a alguien que sepa inglés perfectamente. Yo no puedo aprender de un día para otro inglés. ¿Y para qué quieren inglés? No, porque las máquinas vienen con todos los manuales en inglés, son máquinas nuevas, que no las conocemos, no son iguales a las que tenemos. Imagínense que esto no tiene límite cuando pasa estas cosas. Y quizás me filtran con el inglés porque es un requisito indispensable. En otro lugar puede ser la experiencia de mantenimiento eléctrico durante tanto tiempo, y yo estuve en producción, pero soy ingeniero electromecánico. Y le digo, mire, que yo estoy en producción, a cargo de un turno, soy supervisor, pero yo mi especialidad, yo estudié para ser electromecánico. ¿Por qué no me deja hacerme cargo? Y bueno, quizás no tienen experiencia en mantenimiento electromecánico, pero la empresa lo conoce, sabe cómo se ha comportado como supervisor, si es buena gente, si tiene capacidad de conducción, y quizás se le pueda dar la oportunidad aún sin tener experiencia. O sea, hay requisitos que pueden ser condicionantes para poder aspirar a un puesto, y otros que quizás se pueden llegar a sortear con capacidad, idoneidad y trayectoria en la organización.
¿Cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? Que yo ya hice una inversión en una persona, que lo capacité, que lo preparé. Entonces hoy tengo una posibilidad de mejorar a alguien y toda esa plata que yo invertí en capacitación, en tiempo, en sueldos que le fui pagando, hoy me lo devuelve esta persona postulándose a un puesto mejor y obviamente quizás gane más, pero yo me ahorro toda una búsqueda de alguien que no sé, puede ser una lotería después como lo que resulte una persona nueva. Yo a este chico ya lo conozco, sé que es buen tipo, sé que se lleva bien con la gente, que no tiene problemas de conducción. Entonces, ahí reconozco, recupero la inversión que hice en esta persona en capacitación. Obviamente hay ascensos, entonces siempre es motivador. ¿Es motivador para quién? Para él, obviamente, y para los compañeros de trabajo, porque están viendo que cuando uno es bueno en lo que hace, tiene oportunidades, o sea, se le reconocen las oportunidades. Y porque puede haber transferencias de un lugar a otro sin necesidad de transmitir cosas que no se ven, que lo vimos en algunas clases anteriores, que es la cultura de la empresa. ¿Qué hay que hacer en tal situación? ¿O cómo piensa esta gente? A veces el tema de sueldos, yo sé que acá reaccionan rápidamente a los de la inflación y nos aumentan, ni bien hay un pico inflacionario, nos aumentan los sueldos. Entonces no es un problema que yo tengo de que los sueldos acá siempre es una pelea porque la inflación y no sé si voy a poder pagar la escuela de los chicos, si voy a poder pagar la cuota del auto. Entonces, esas transferencias, yo sé que la gente que está pidiendo irse sabe que hay una cultura empresaria que ya la conoce. Los métodos para ubicar los candidatos dentro de la organización, obviamente hay base de datos. Yo tengo que tener una base de datos bien hecha, con toda la información, y quizás no tengo que esperar que ese chico que es ingeniero y lo tengo en producción se venga a postular, pues yo lo vengo siguiendo desde que le faltaban pocas materias, y, y quizás lo voy a buscar y le digo, mira, vamos a abrir una sucursal en Chilecito, en Catamarca. Catamarca está más cerca que Chilecito, ¿sí? ¿Te interesa? Estas son las condiciones. Y estamos por sacar este aviso. Antes de sacarlo, te lo ofrecemos a vos. O sea, son cosas que uno puede reaccionar si tiene una base de datos, un sistema de información con todas las condiciones de cada empleado. Anuncios que se publican en las carteleras de la empresa. Para los que no tienen actividades de trabajo, en las empresas hay una cartelera, como las que están en la universidad con los horarios, por ejemplo, donde ahí se hacen avisos de la empresa, decir este año, este mes vendimos tanto, la planta tuvo tantas unidades producidas, nuestros clientes mostraron conformidad, recibimos tal premio, y también anuncios de una búsqueda laboral interna. Recontratando personas. Hoy está cada vez más difícil, pero hay muchas empresas que lo hacen. Por ejemplo, las textiles que se están ampliando, están recontratando gente que tuvieron que despedir por alguna cuestión económica, financiera. O sea que a veces no solamente es interno a lo que hoy siguen trabajando, sino volviendo a dar una oportunidad a personas que han pasado por la empresa y que han dejado un buen recuerdo o una buena performance. No, faltaba un clic. Esto ya se los paso después. Las limitaciones que puede haber ante un reclutamiento interno es que a la gente le falte un poquito de capacitación como para que se haga cargo de esta nueva situación. Le puede faltar entrenamiento. Dimos un ejemplo muy claro del ingeniero que estuvo en producción desde que entró a la empresa. Si bien es ingeniero, en nuestra empresa no tuvo experiencia al cargo de mantenimiento. Y me pierdo de conocer otras experiencias. Porque estoy contratando a alguien que yo ya lo conozco, me juego por esta persona, pero me pierdo ideas nuevas, me pierdo gente que
que pueda haber estado en otra empresa anteriormente y que tenga conocimientos muy fuertes de lo que hacemos, de lo que se hace en ese lugar, y que, bueno, me estoy jugando a seguir con los empleados nuestros y me pierdo a un jefe de mantenimiento de la empresa que cerró la semana pasada. Con alguna limitación también que puede llegar a ocurrir es que haya una clonación. ¿Qué es una clonación? Supongamos que se jubila el jefe de mantenimiento y sube uno de los chicos, un supervisor o alguno de los chicos que están abajo, y esta persona, viendo lo que hacía su jefe, puede copiar cosas que estaban bien y cosas que estaban mal. Entonces, las cosas que estaban mal, es que decimos se está clonando, hace lo mismo que hacía el tipo anterior, porque la persona puede pensar, si mi jefe que estaba antes hacía esto, que está mal, y le fue bien, pues se jubiló muy bien, la empresa le dio un premio, le dio un reloj, le dio una medalla, y yo hago lo mismo, sabiendo que está mal. Y eso es clonarse a veces en algunas situaciones. Y también me pierdo de obtener secretos profesionales. ¿No estaba compartiendo? No, profe. No. No estaba compartiendo, qué lástima. Nadie me dijo nada. No, pensé que Bueno, no estaba, importa, ya lo vemos, estaba lo hablando. Yo pasamos me copé con rápidamente a la la clase charla. que viene. ¿Qué son los secretos profesionales? Yo, como le dije, trabajaba en administración. Yo tuve que firmar un contrato cuando me fui de la empresa que por 2 años no podía trabajar en ninguna fábrica de envases. Y yo era gerente de administración. ¿Qué puedo saber de los procesos productivos? Pero por 2 años no podía trabajar en ninguna empresa de envases ni de nada, ni de plástico, ni de vidrio, ni de cartón. Y bueno, son situaciones de que, porque se supone que yo me puedo, imagínense el ingeniero, capo en producción, si se va a otra empresa, puede llevarse todo el bagaje de conocimientos y empezar a hacer nuestra competencia después. Yo siempre trato de darles un trabajito que es entre Ford y Toyota. A ustedes no se lo di. Pero no sé si conocen la marca Kia. La marca Kia se desarrolló a través de un ex Ford. Si ustedes se fijan, el logo de Kia es igual al de Ford casi. Y se desarrolló tanto Kia que Ford hoy está copiando modelos de Kia que ya tienen 4 o 5 años de antigüedad o más. Si ustedes agarran la EcoSport y la comparan con una Sportage, una Kia Sportage de hace 10 años atrás, es igual. La Kuga es la Sorento de hace 10 años. O sea, los coreanos están tan avanzados tecnológicamente que hasta lo superó, el maestro superó al alumno. O sea, toda esa gente se formó a través de un tipo de Ford, que se lo robó Kia a Ford, y desarrollaron lo que es hoy un monstruo. Tiene un problema de volumen que no lo pueden llegar a equiparar con Ford todavía, pero tecnológicamente son impresionantes. A tal punto que todo lo computarizado de Kia, que es coreano, es lo que se usa en las demás marcas. Chevrolet, que es uno de los que en relación precio-calidad tiene más tecnología, hoy es toda tecnología coreana. La tecnología de todo lo que es computarizado en Chevrolet es coreano. Y las demás marcas también son casi todas coreanas. Pero fíjense cómo una persona que se escapa con secretos profesionales puede desarrollar semejante industria. Eso lo pueden llevar a cualquier relación, de cualquier fábrica donde me chorean un técnico bastante capo en lo que hace. Bueno, chicos, con esto cortamos por hoy. Retomamos de la semana que viene. Dele. Y ahora sí me comprometo a mandarles el material porque yo les mandé recién unos ejercicios
Sí, eso iba a preguntar. al grupo de Vieron. WhatsApp. Ya terminé el grupo de email, así que si los tengo a todos, ya voy a controlar si los tengo a todos contra el grupo de WhatsApp y les empiezo a mandar ya lo que es los libros de lectura, ¿no? Todo el material bibliográfico. Mando un abrazo y que tengan buen fin de semana. Bien, profe. Igualmente usted, profe. Igualmente, profe. Nos estamos viendo. Suerte. Chao, chicos.